Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie Patriarcas y Profetas. Hoy descubriremos el mejor método de conquistar todos nuestros desafíos en la historia de la conquista de Jericó. Pero también veremos cómo el pecado es un verdadero enemigo que no permite que las bendiciones de Dios descansen en nosotros. Si te interesa este tema, te invito a quedarte hasta el final. Sin más, ¿estás preparado? Pues ven y sígueme. Los hebreos habían llegado a Canaán, esta región habitada por una raza poderosa dispuesta a oponerse a cualquier invasión, con sus carros de guerras, con conocimiento del terreno y grandes construcciones que, a juzgar por las apariencias, era imposible que Israel conquistase esta tierra. Solo con la garantía de una fuerza que no era la suya, podían alentar los israelitas la esperanza de obtener éxito en el conflicto inminente. Frente a su campamento en Gilgal se encontraba Jericó, una tierra rica y orgullosa, cuyos palacios y templos eran morada del lujo y del vicio. Eran idólatras y el centro de su adoración era Astarte, diosa de la luna. Josué buscó garantía de la dirección divina y ella le fue concedida, habiéndose retirado del campamento para meditar y pedir en oración que el Dios de Israel fuera delante de su pueblo. Vio un guerrero armado de alta estatura y aspecto imponente, el cual tenía una espada desnuda en su mano. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó Josué. No, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Y prosiguió. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Esta declaración dio a entender el carácter santo del forastero. Josué se postró sobre su rostro y adoró tras oír la promesa. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Josué recibió instrucciones respecto a la toma de la ciudad. En obediencia al mandato, Josué reunió los ejércitos de Israel. No se debía emprender asalto alguno, solo debían marchar alrededor de la ciudad. En primer lugar, venían un cuerpo de varones escogidos, no para vencer con sus habilidades, sino por obediencia a los mandatos divinos. Seguían 7 sacerdotes con trompetas, luego el arca de Dios, rodeada de una áurea de gloria divina, llevada por sacerdotes ataviados con las vestiduras dignas de su cargo. Seguía el ejército de Israel con cada tribu bajo su estandarte. Una vez dada la vuelta, el ejército volvía silenciosamente a sus tiendas y el arca se colocaba en su sitio en el tabernáculo. Con asombro y alarma, los centinelas observaban cada movimiento y no comprendían su significado. Pero al ver aquella hueste numerosa marchar cada día, fueron muchos los que se burlaron de ellos, pero otros con temor recordaban los grandes hechos de Dios al traer a este pueblo hasta allí, y se cuestionaban, no sabían qué otros milagros podría hacer Dios por ellos. Durante 6 días las huestes de Israel dio una vuelta por día alrededor de la ciudad. Llegó el 7º día, Josué les dio la orden de marchar 7 veces alrededor de Jericó, y cuando oyesen el fuerte tañido de las trompetas, gritasen en alta voz, porque Dios había dado la ciudad. Pero, ¿qué objeto podrían tener estos movimientos misteriosos?, se preguntaban los que vigilaban la muralla. No tuvieron que esperar mucho tiempo. Al acabar la 7ª vuelta, la procesión se detuvo. Las trompetas que habían callado prorrumpieron ahora en ruido atronador. Se estremecieron los cimientos de las murallas y con grande estruendo cayeron desplomadas en ruinas. Los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias fuerzas. La victoria había sido totalmente del Señor, y como primicias de la tierra, la ciudad con todo lo que ella contenía debía dedicarse como sacrificio a Dios. Debía recalcarse en la mente de los israelitas que en la conquista de Canaán ellos no habían de pelear por sí mismos, sino como simples instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios. La ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema,
anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel y lo turbéis. Solo Rahab y los que estaban con ellos fueron salvados. Jericó no debía reconstruirse jamás ni habitarse. Muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu de amor y misericordia ordenados en otras partes de la Biblia, mas los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante, y era necesario limpiar toda la tierra de lo que con toda seguridad habría de impedir que se cumpliesen los bondadosos designios de Dios. Los cananeos no fueron destruidos ignorantes de la existencia de Dios. Solo recordemos la declaración de Rahab: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto nos dice que estos pueblos tenían conocimiento de Jehová. A los habitantes de Canaán se les había otorgado amplias oportunidades de arrepentirse, mas como los antediluvianos, los cananeos vivían solo para blasfemar contra el cielo y corromper la tierra. Por fe cayeron los muros de Jericó. Dios se comunicaba solo con Josué. Él hablaba al pueblo y al pueblo le correspondía creer en sus palabras. El método por el cual cayeron las murallas ayudó a desarrollar la fe de Israel. Les hizo comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Dios hará cosas maravillosas por aquellos que confían en Él. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente. Después de la caída de Jericó, Josué decidió atacar a Ai, una ciudad pequeña situada en una hondonada a pocos kilómetros al oeste del Valle del Jordán. Los informes presagiaban una conquista segura, ya que eran pocos los habitantes de aquel lugar, así que decidieron que una fuerza pequeña bastaría para conquistarles. Llenos de confianza propia por la victoria en Jericó, atacaron a Ai con 3,000 hombres sin tener la seguridad que Dios iba con ellos. Al atacarse encontraron una gran resistencia y 36 hombres perdieron su vida. Aunque el número de bajas fue pequeño, esto descorazonó al pueblo. Josué consideró el fracaso como una señal del desagrado de Dios, y Josué rasgó sus vestidos, se postró en tierra junto con los ancianos de Israel y clamó: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?» La contestación de Jehová fue: «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha quebrantado mi pacto que yo le había mandado». Había un pecado secreto y debía ser buscado y eliminado antes que la bendición del Señor pudiera acompañar a su pueblo. Dijo el Señor que se había tomado del anatema. Así que temprano por la mañana Josué reunió al pueblo por sus tribus. Paso a paso siguió la investigación. Primero la tribu de Judá, luego la familia de Sera, después la casa de Zabdi, y por fin se consideró al hombre, Acán, quien describió meticulosamente su pecado. Se enviaron enseguida mensajeros a su tienda, se cavó en el sitio indicado y se encontró el anatema. Al traerlo a Josué, pusiéronlo delante de Jehová y se ejecutó inmediatamente sentencia. Josué dijo: «¿Por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día». Y todo Israel le mató a pedradas. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es, entre todos los pecados, el más común y el que se considera con más liviandad. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. Acán había reconocido su culpa, pero demasiado tarde. Había visto regresar los ejércitos derrotados, vio a Josué y a los ancianos postrarse con indecible
indecible congoja, escuchó la proclamación de que se había cometido un gran delito. Cuánto se estremeció su corazón cuando se señalaba su tribu, luego su familia y finalmente su casa. Pero ni aún entonces dejó oír su confesión. Entonces, cuando su pecado ya no pudo ocultarse más, reconoció la verdad. Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiera confesado sus pecados, sino con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias. Como Acán, muchos se sienten seguros mientras pueden ocultar sus transgresiones a sus semejantes, pero llegará el momento cuando se abran los registros en el cielo, que los pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán entonces proclamados al mundo entero. ¿Y qué de ti? ¿Crees que fue injusto Dios al no perdonar el pecado de Acán después de su confesión? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Y no olvides, soy discípulo.